tuya, Señor, y eres tú quien te mueves, Señor, cada día, Señor, en el conocimiento que le das a mi hermano Cristian, para que como ese maestro, Señor, nos ayude a crecer, a edificarnos en tu palabra, Señor, que esa palabra llegue a estos corazones y sea atesorada, Señor, para que la pongamos por obra, Señor, y en estos corazones de fruto, Señor, un fruto maravilloso, Señor, que seamos esos intercesores, esos misioneros, esos sembradores, Señor. Ayúdanos, Dios mío, a entender cada día tu voluntad, Señor. Ayúdanos, Señor, a caminar en obediencia, Señor. En el nombre de mi Señor Jesucristo, que seas tú abriendo caminos, que seas tú derramando provisión, Señor, que seas tú tocando corazones cada día más y más, Señor. Pon gracia cada día en esta fundación, Señor, por las personas que nos siguen en las redes sociales, Señor, por los que se conectan en esta noche, Señor, seas tú hablando con tu Santo Espíritu a través de mi hermano Cristian, Señor, para que esta enseñanza, Señor, sea puesta por obra, Señor, sea de edificación para nuestras vidas, Señor, para que entendamos, Señor, qué es lo que debemos desechar de nuestras vidas, Señor, que debemos sacar todas esas cosas que a ti no te agradan, Señor, las cosas de la carne y la obra de la carne, Señor, debemos ir eliminando de nuestra vida todas aquellas cosas de la amargura, Señor, todas esas cosas del reclamo, del orgullo, Señor, sean alejadas de nuestras vidas para que podamos ser esos hijos agradables, Señor. En el nombre de mi Señor Jesucristo te damos tu honor, gloria, honra, alabanza de oración. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Le doy el espacio a mi hermana Maribel. Gracias, hermana Paola. Bienvenidos todos. Buenas noches. Dios les bendiga. Bueno, en esta noche seguimos con nuestro componente temático. Nuestro primer punto es la oración inicial. Entonces, vamos a presentar esta reunión delante de nuestro buen Dios. Amado Dios y Padre Santo, te damos gracias, Dios, por permitirnos reunirnos en esta noche, Señor. Eres tú, Señor, quien le ha placido en su corazón darnos la oportunidad de recibir una nueva enseñanza, precioso Dios. Gracias, amado Dios, porque cada uno de nosotros, Señor, tenemos esa buena disposición de seguir aprendiendo, Señor, para que tú sigas, Señor, edificándonos, sigas sanando nuestro corazón, sigas, Señor, transformando nuestra mente, Señor, y saques de nuestro corazón todas aquellas cosas que aún todavía a ti no te agradan, Dios, que saquen de nuestra mente, Señor, esos apegos que aún de una u otra manera tenemos del mundo, precioso Dios. Llévanos, Señor, a manifestar esos buenos frutos, Señor, del Espíritu Santo, que donde vayamos, Señor, siempre dejemos una buena semilla, Señor, para que en algún momento, Señor, tú permitas que esa semilla germine de buen fruto, Padre precioso. En el nombre de Jesús, Padre precioso, te damos gracias. Gracias por esta oportunidad, Dios. Gracias por la vida del hermano Cristian Copete, por la oportunidad que tú también le brindas a él de aprender y de el compartir lo que aprende de ti, bendito Dios. Llénanos de tu paz, Señor, llénanos de tu confianza, de esa seguridad que solamente tú la provees, bendito Dios. Danos de esa sabiduría que viene de lo alto, precioso Rey. En el nombre de Jesús, amén y amén. Continuamos entonces con nuestro segundo componente. Dice que es la enseñanza, la cual pues venimos viendo, que es el reclamo, la parte número 2, manifestación del diagnóstico del corazón, dirigido por el Espíritu Santo para todos nosotros los servidores voluntarios de esta hermosa fundación, la hermosa bendición de Dios. Y por último, la oración final. Los dejo con nuestro hermano Cristian Copete. Bendiciones para todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, mi hermana Maribel. Bendiciones en Cristo Jesús para todos. Espero que se encuentren muy, pero muy bien. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo siempre esté con todos ustedes y sus familias. Muchas gracias por estar allí, atentos a las reuniones de la Fundación. Muchas gracias también por las donaciones. Gracias a Dios, siguen la gente con un corazón dispuesto, generoso, para seguir formando patrimonio para nuestra próxima intervención. No sabemos, todavía hay que esperar en el Señor si va a ser en el mes de diciembre o si va a ser ya el próximo año, que sea el Señor direccionándonos, porque ya sabemos todos que hay necesidad, pero qué bueno esperar
la dirección del Espíritu Santo, que sus tiempos son perfectos y los lugares que Él escoge también lo son. Su voluntad siempre será perfecta y agradable y es la que deseamos esperar con paciencia. Y quiero reconocerles, compañeros, que ustedes han permanecido allí fieles, disciplinados a todas las enseñanzas. Va a haber un reconocimiento. Estamos organizando el tiempo para entregarles los certificados, los que aprovecharon y se colocaron al día. Gloria a Dios, tuvieron el tiempo. Y bueno, los hermanos que de pronto por ahí tienen alguna falta, pues lamentablemente no se le va a poder certificar. La capacitación ser para luego hacer. Y vamos a avisarles con tiempo cómo lo podemos hacer, cómo podemos ponernos de acuerdo, que todos podamos, Dios nos permita el tiempo, el momento y la oportunidad de hacer algo diferente para reunirnos presencialmente, que Dios nos permita reunirnos con la ayuda del Señor y por ahí derecho, que Él sea guiándonos en todo lo que estemos haciendo, en todo lo que estemos desarrollando. Bueno, compañero, está pendiente informe tercer trimestre y está pendiente ya el informe final, que es el cuarto trimestre, que va de octubre a diciembre. Ese ya sería el próximo año, a finales de enero, si Dios lo permite. Entonces, hoy continuamos con la enseñanza, hoy continuamos con el aprendizaje y, compañeros, la enseñanza bíblica es la más importante, el más importante escenario de sanidad para todos nosotros, de formación para todos nosotros, no solo para ustedes, sino también primeramente para mí. Y entender todas estas cosas es conocimiento de Dios como Padre. Y esa es una de nuestras misiones sociales, es que la gente conozca a Dios como su Padre, que ha venido a proveer, que ha venido a guardarnos, a protegernos de la perdición eterna, ha venido a formarnos en disciplina como un Padre amoroso. Y todas esas cosas son fundamentales para todo y cada uno de nosotros. Esta horita que tenemos de enseñanza, sigámosla aprovechando. Sé que usted de pronto dice o piensa, bueno, son enseñanzas sucesivas, sistemáticas, pero aprenda a amar la enseñanza de Dios, aprendamos a amar lo que Dios nos explica, el tiempo donde yo estoy escuchando, me estoy llenando de Dios, me estoy llenando de fe, y es que la fe viene por el oír, por la palabra, y es que la fe es lo que nos ayuda en todo tipo de circunstancias, sea en la alegría, sea en la aflicción, pero Dios siempre estará con nosotros. Entonces recibamos la enseñanza siempre con gozo, con expectativas. Venimos con 2 lunes festivos de descanso, eh, descansamos ya 2 lunes, vamos a seguir trabajando hasta que el Señor nos permita. Obviamente habrá un receso a partir de la tercera y cuarta semana de diciembre. Comprendemos que muchos viajan, entonces se hace el receso por allá hasta la segunda, tercera semana de enero y ya después retornamos. Pero de en adelante sigamos hasta más allá del segundo, hasta el segundo lunes o aún el tercero de diciembre y ahí ya estaremos avisando el próximo retorno ya en enero, sea en la tercera o cuarta semana, compañeros. Muchas gracias a todos por hacer parte del equipo, todos son fundamentales y vamos a seguir aprendiendo bajo la dirección del Espíritu Santo que mora en nosotros. Y venimos desarrollando, compañeros, un tema bien cotidiano, entre otras cosas, que se volvió parte de la forma de vida de la humanidad. Lamentablemente es así, que se volvió una tradición en nuestra forma de hablar, se volvió parte de nuestro lenguaje. Son cosas que tenemos que admitir. Se volvió parte de nuestra forma, hasta nuestra forma de ser. Y es derivado precisamente de las situaciones que vivimos alejados de Dios, fuera de la sujeción a Dios. Y les quiero decir, compañeros, que venimos estudiando Lucas 8, la parábola del sembrador, y estamos en la segunda parte, donde tenemos un corazón en el cual
cae la semilla, pero la semilla que es la palabra de Dios, que es predicada, que es enseñada, como quiera que el corazón está duro, está en pedregales, está rocoso, la semilla, aunque es recibida en ese terreno, ella no toma profundidad. No toma profundidad porque no tiene humedad. Esa semilla ahí no permanece viva mucho tiempo. Y eso es lo que venimos enseñando desde tiempo atrás, lunes atrás. Entonces, venimos mirando Lucas 8:6 cuando dice, otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Eso está en Lucas 8:6. Y recordemos que las parábolas son metáforas, son situaciones cotidianas que conocemos todos en nuestra cultura para explicar una realidad espiritual. Son usadas por Dios para explicarnos una realidad del reino de los cielos, principios del reino de los cielos. Y aquí tenemos entonces la condición, los terrenos son la condición de los diferentes estados del corazón humano. En síntesis, sin Dios, alejados de Dios, todos los corazones pecaron. En algún momento todos los corazones vivieron alejados de Dios. Todos los corazones tuvieron malas experiencias y arrancó en nuestra propia alma, en nuestro propio corazón, en el momento que llegamos al vientre de nuestra madre. Ahí en el momento en que el embrión está gestando en el vientre de la madre, empezó a recibir el alma todo lo que viene de este mundo físico. Empezó. Y él trae por sí mismo una semilla adámica que se ha venido multiplicando desde nuestros antepasados, que desde Adán y Eva y nuestros antepasados, 3 y 4 generaciones atrás, que de pronto llegamos a tener conocimiento, se viene multiplicando una forma de vida genética, un estilo de vida marcado en nuestros genes, y los padres se multiplican en los hijos. Es una ley espiritual que no lo puede evitar la ciencia, no lo puede evitar nadie, porque es una ley espiritual determinada por el Creador, Dios nuestro Padre. Y todo lo que los padres transmiten a los hijos se llama iniquidad. Y todo lo que es la cultura donde nacieron, todo lo que es la crianza que se le dio, todo eso es son situaciones que afectaron a ese embrión en las primeras experiencias. Aún desde el vientre, el feto o el embrión ya percibe situaciones que le afectan, como el rechazo. Cuando papá o mamá no querían tener hijos o no era su plan tener hijos, ahí hay un rechazo. Cuando lo primero que se piensa es, ¿por qué quedé embarazada? No quería tener hijos, no quería más. O por el contrario, estábamos esperando, pero queríamos niño. Estábamos esperando, pero queríamos niña. Mire que ahí, simplemente con palabras, la expectativa de uno de los padres de lo que está por nacer, lo que está gestando, él ya percibe en el vientre de la madre. Ya empezó a tener experiencias esa criatura. Ya empezó a tener experiencias, ojo, de sus padres. La autoridad y las personas principales de toda persona que va al vientre, que está en el vientre, que empieza a crecer, son sus padres. Son los que lo debieron amar tal cual como viene, son los que lo debieron aceptar tal cual como es, son los que primeramente son los encargados de darle amor a esa persona que ya viene en camino, a este mundo terrenal y físico, porque su alma ya estaba. Desde la fundación del mundo, Dios crea las almas, dice la palabra de Dios. Mas, sin embargo, empieza a percibir en ese momento en la cual el alma le es asignado un cuerpo. Entonces viene a este mundo como embrión, empieza el feto a cumplir sus etapas, a crecer por la obra de Dios, y él empieza a recibir
todo tipo de situaciones. Desde allí empiezan afectaciones durante el resto del proceso y durante su nacimiento, su primera infancia, su adolescencia, el feto o la persona ya, hablamos de personas ya en proceso de crecimiento, siguen teniendo impacto en sus primeras experiencias. Y todo lo que le pasa a las personas desde que están en el embrión, desde que están allí en adelante hasta su primera infancia, todas sus experiencias lo marcan durante su vida y se va a manifestar en su adultez y aún desde sus 18 años en adelante. Empieza a tener una forma de vida según lo que son sus primeras experiencias. Es lo que se llaman las improntas. Son las marcas de sus primeras experiencias. Y a veces nosotros no tenemos en cuenta eso, no somos conscientes de aquellas primeras experiencias que demarcan la vida de las personas en su desarrollo. Entonces la palabra de Dios nos muestra de que quienes debieron amar a ese niño, a esa niña, quizá alguno lo rechazó, quizá alguno tuvo aún en su pensamiento la intención de matar a ese niño porque no lo esperaba, no quería más hijos, etc. Fue en la juventud, fue en una noche loca, no sé cómo haya sido, pero hay tantos casos que definitivamente afectan al niño, a la niña, afectan a ese bebé, a esa bebita, no lo sé, pero dice la palabra de que desde allí empezaron las afectaciones. Los padres rechazan, no quieren responder, todo eso afecta al ser humano. Y así como él recibió, la palabra de Dios nos dice que el rechazado rechaza. La palabra de Dios dice que el abandonado tiende a abandonar. La palabra de Dios dice que si en él sembraron soberbia, si en él sembraron odio, maltrato, abuso, él también va a manifestar todo ese tipo de afectación. Pero también es cierto, si le sembramos amor, él va a dar amor. Si le sembramos solidaridad, buenos principios, eso es lo que él va a dar. En eso se va a formar. Según la forma que empiece, según la crianza, va a decir mucho de esa criatura, de lo que fue en sus cimientos, en sus primeras experiencias. Entonces tengamos en cuenta todo eso porque desde allí cada uno de nosotros tiene que hacer un proceso. Todos, mi hermano, sin excepción. No hay padre perfecto. Una realidad es que nuestros padres se equivocaron, hicieron lo que pudieron, sí. No les enseñaron a ser padres, no tuvieron un código, un manual, una clase, una capacitación, una instrucción. Ellos no tomaron eso de aprender a criar, a sacar adelante un muchacho, porque esa capacitación solo la tiene Dios en su palabra. Y solo se puede extraer de su palabra, de cómo ser un padre, por ejemplo. Dios, nuestro Padre, nos dio el ejemplo. Claro que sí, Jesucristo nos enseñó mucho acerca de eso. Los libros de sabiduría nos enseñan mucho de eso. Entonces, ¿qué les quiero decir, compañeros? El corazón viene afectado. Dios dijo de todos los corazones, necesitan sanidad y necesitan liberación. Necesitan hacer un proceso. Lucas 4:18 nos menciona ese proceso. Lo primero, salvación. Lo segundo, sanidad de los quebrantos del corazón, que son todas las primeras experiencias que tuvimos. Y en adelante, lo que es la liberación. Primero, de la cautividad. El que está cautivo está adentro, no puede hacer nada, está preso. Y después sigue la liberación de la opresión, que aunque está afuera, está oprimido, está afectado, está angustiado, está atormentado, muchas otras cosas. Pero todo es con el ánimo de que conozcan a Cristo Jesús, quien ha venido a darle paz, que en Cristo podamos hallar el descanso. Si venimos cargados del mundo, sin Dios, porque vivíamos como mejor nos parecía, entonces en Cristo podemos descansar. Claro, como tuvimos un tiempo de muchos años, aún de crecimiento,
sin Dios y sin ley, viviendo como mejor nos pareció, entonces viene la afectación del corazón. Todos en algún momento hemos sido rechazados, no solo por nuestros padres, puede ser por profesores, puede ser por otras diversas autoridades, aún en iglesias, aún en las reuniones de amigos, aún entre amigos del colegio, del trabajo, de la universidad, del instituto, no lo sé, pero donde quiera que hayan autoridades, donde quiera que hayan grupos grupos comunitarios, siempre abundó el rechazo por el desconocimiento de la palabra, por la afectación que traemos de nuestra infancia, por nuestras malas experiencias en el pasado. Aún el esposo y la esposa se rechazan, se afectan, se lastiman, y así entre familiares, entre familias, en las mismas empresas. Estamos en un medio donde el corazón y el alma son atacados por el ambiente satánico y el gobierno del maligno, de moverse en un sistema de rechazo, en un sistema emocional, que según las emociones se rechazan los unos a otros. Como te perciba, te trato. Como te perciba, te persigo. Entonces, entender eso, compañeros, es comprender que todos necesitamos sanidad, que todos necesitamos hacer un proceso con Dios, y ese proceso se llama sanidad de los quebrantos del corazón. Toda persona, lo primero que Dios dijo apenas llegaran a Cristo fue: el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido para dar buenas nuevas de salvación. Lo primero, la salvación. Lo segundo, me ha enviado a sanar a los quebrantados del corazón. Dios nos pone en un proceso donde Él nos va a mostrar todo lo que sufrimos, y nosotros le vamos a confesar toda la carga que tenemos, todo lo que nos acordamos, todas las experiencias traumáticas que nos quebrantaron el corazón, que hicieron pedazos nuestro corazón, que nos desilusionaron, que nos defraudaron, que nos engañaron, que nos traicionaron, que nos maltrataron, que nos abusaron. Todas esas experiencias empezamos a confesárselas a Dios. Por eso es un proceso. Por eso es un proceso que lleva tiempo. Así como el que se fractura, el que tiene una herida, necesita ser vendado, necesita ser puesto quietico, bajo autoridad, bajo un proceso de gente que le ayude a sanar esos quebrantos. Necesito ir a confesarle a Dios qué es lo que me está pasando, qué me pasó en detalle, y eso se llama la confesión. Y esas son las llaves de la sanidad de los quebrantos del corazón, la confesión delante de Dios. Delante de Dios yo voy a hacer una confesión detallada de la trazabilidad de mi vida, de los antecedentes de mi vida, de mi primera infancia, desde que estaba en el vientre, mi primera infancia, mi adolescencia, mis primeros años. Voy a contarle todo lo que pasó a Dios, y allá voy a perdonar, allá voy a declarar culpables, pero también voy a perdonar. Como Cristo me perdonó a mí, yo también voy a perdonar. Y así voy a poder ablandar ese corazón que está endurecido. Porque algo que endurece el corazón, que es como lo llama esta semilla, son las afectaciones, los traumas que recibió esa persona durante las primeras experiencias de su vida. Todos necesitamos hacer ese proceso, compañeros. No hay quien no lo necesite. Todas las personas necesitan trabajar en esta situación. El reclamo, recuerden que es una actitud de inconformidad y oposición, que aunque dirigida a personas o situaciones refleja una falta de confianza en Dios, termina siendo el reclamo para Dios. Por distinto que sea, siempre el reclamo se dirigirá contra Dios, que es el que permite, que es el que ha generado todo en este mundo en cuanto a las situaciones que nos pasan, precisamente para ayudarnos a formar. Esta actitud afecta nuestra relación con Él, generando amargura y obstaculizando la comunión con nuestro Padre Celestial. El reclamo, lo vimos en la última enseñanza, nos aleja de Dios. El reclamo sale de un corazón amargado, de un corazón rechazado, de un corazón que ha sido afectado en el pasado, tiene problemas con sus autoridades. La persona que ha sido rechazada en su infancia no le gustan los presidentes,
no le gustan los alcaldes, no le gustan los gobernadores. Por bueno o malo que sean, siempre habrá algo para buscarle la caída o para decir o motivarlo, aún no me gusta esto o aún me gusta lo otro. No acepta las autoridades, se queja de sus padres, se queja de sus jefes. Podemos ver un corazón rocoso, un corazón endurecido por la afectación que ha recibido y esa persona necesita sanidad. Mire que en todos estos corazones que hemos visto, Dios no los rechaza. Él regó la semilla para que aprenda y reciba sanidad. La sanidad del alma no se la da unas pastillas. No, la sanidad del alma no se la da ningún científico. La sanidad del alma solo la puede sanar, valga la redundancia, quien la creó. Y recuerde que el alma es la palabra corazón en el hebreo, que significan emociones, pensamientos y voluntad. Es lo que Dios nos dio. Y entonces, compañeros, Dios da diagnósticos del corazón de las personas. En Isaías capítulo 1 vimos hace 8 días que Dios hizo un veredicto y dijo, vea, ustedes por su comportamiento, por su forma de ser, ustedes son una nación pecadora, desobedecen mis mandatos, yo los saqué de la tierra de Egipto con mano poderosa, yo hice milagros con ustedes, los llevé por el desierto, planeaba llevarlos tan solo unos días, pero ellos empezaron a quejar, empezaron a decir, bueno, este desierto, nos sacaron de donde teníamos comida para traernos a esta escasez, y bueno, empezaron a hacer diversidad de quejas, a presentar reclamos contra Moisés, pero a la vez al final termina siendo contra Dios, que es el que envió a Moisés. Entonces mire cómo si hablamos de sus instrumentos, nos quejamos en últimas contra aquel que envió el instrumento. Entonces, el que se queja está afectado y es una evidencia del pecado. Es un principio, el que se queja está afectado y es evidencia del pecado, lo que ahora en la pantalla les colocaba, que es un diagnóstico del corazón. Recuerde la palabra diagnóstico, es un procedimiento ordenado, sistemático, para conocer, para establecer de manera clara una circunstancia a partir de observaciones y datos concretos. El diagnóstico conlleva siempre una evaluación, una valoración de acciones en relación a unos objetivos. Mire que en el campo médico el diagnóstico es un proceso mediante el cual se identifica una enfermedad, una afectación, una lesión, a través de sus signos y síntomas. Para realizar un diagnóstico se puede utilizar antecedentes médicos, investigaciones, exámenes físicos, pruebas específicas, como análisis de sangre, pruebas de imágenes, biopsias. Eso en el campo médico. Asimismo pasa con nuestro corazón. Hay que hacerle una investigación, hay que examinar. En la Biblia aparece examíname. Es una examinación, un examen que uno mismo se hace, una autoevaluación a uno mismo, una investigación, un recaudo de datos, de conocimiento, recordar qué sucedió que me tiene tan afectado, qué me pasó que se está manifestando estos síntomas hoy en día de mal genio, que todo me irrita, que todo me molesta, que no me gusta nada, que a veces no duermo, que a veces estoy ansioso, que a veces estoy con mala disposición con algunas personas. Eso tiene un origen, eso tiene unos antecedentes, eso apenas son síntomas que nos muestra el estado de ese corazón, de esa alma. Y eso pasó con el pueblo de Israel. Ellos empezaron a hacer lo malo, empezaron a desobedecer a Dios. Después de quejarse, empezaron a desobedecer a Dios muy fuerte. Y Dios los llamó, venga, pónganse a cuentas, porque ustedes son una nación perversa, pecadora. Y él diseñó aquí en Isaías el ponerse a cuentas, en venir a la presencia de Dios a confesarle cuál es su queja, qué tiene, por qué está así. Es una relación de hijos a padre, de padre a hijo. Venir a confesarle a Dios es parte de una relación con Dios. Entonces Dios nos llama
al arrepentimiento primeramente. Ahí en Isaías él nos dice, lavaos y limpiaos, quitad toda iniquidad de vuestras obras delante de mí. Y todo eso nos lleva a hacer un proceso con Dios. Es con Dios al que al final le vamos a dar cuentas. Es delante de Dios si nos perdemos o nos salvamos. El reclamante, compañeros, la persona que se queja por todo o que se queja por algo, por algunas cosas, que no le gusta y se queja de la situación, de la dura de la situación, bueno, a esa persona se le empieza a formar un pronóstico. De la abundancia del corazón habla la boca, entonces ya empieza a haber un diagnóstico, una manifestación del diagnóstico, unos síntomas. Precisamente el diagnóstico es eso, ¿no? Un pronóstico, una valoración, una evaluación, un dictamen. Y una palabra que encontré como concepto de diagnóstico es juicio. Ahí nos conecta con la palabra de Dios. Entonces, mire que la amargura nos separa de Dios y no permite que alcancemos la salvación. De hecho, afecta todo lo que está a nuestro alrededor. La amargura es un veneno que alguien se toma esperando que otro se muera. Y la amargura muchas veces y en todas las ocasiones viene por la falta de perdón, por el rechazo y viene el resentimiento. Entonces, el resentimiento viene por un rechazo que produjo amargura y se da en 100% en las personas que tienen falta de perdón. Donde hay personas que les cuesta perdonar o que no han perdonado o han retenido el perdón a alguien durante mucho tiempo, ahí aparece el derecho legal de las tinieblas para poner la semilla de amargura. Veneno, veneno, envenena esa alma. Y así empieza a manifestar esa persona, como me hicieron, así voy a hacer. Como me afectaron, como me pagaron mal, así voy a pagar mal. Esa persona no puede practicar la justicia de Dios. A esa persona uno le llega a decir lo que dice la Biblia, de que no pague mal por mal, de que aunque me hagan mal, yo debo de hacer el bien. Esa persona le parece es una locura. Claro, está lastimada, está afectada, y ella empieza a meter a toda la gente en un mismo costal. A mí nadie me quiere, a mí la gente me ha hecho mucha maldad, a mí me han decepcionado, a mí todas las personas me pagaron mal, yo hice el bien, empieza a ser redundante. Esa persona está afectada por una experiencia que no perdonó, empieza a tener manifestaciones de lo que, en lo que dice, de todo lo que pasó en su pasado, de sus experiencias. Y la persona manifiesta el estado de su corazón. Entonces la amargura viene siendo una raíz profunda en el corazón y muchas veces en 100% de las cosas han sido por cosas negativas y por la falta de perdón. Y Dios nos advierte en Hebreos 12:15 que esa raíz del corazón es un problema para la salvación, es un problema directo y no me deja estar en paz con todos y no me permite andar en santidad. Por eso la amargura es evidencia de una persona que se está perdiendo de la salvación, de conocer a Dios como Padre. Eso hay que identificarlo rápido y empezar a trabajarlo. Vea, Dios no nos está diciendo, vea, como usted está amargado, entonces usted se condena. No, Dios le muestra que tenemos un corazón, nos muestra que tenemos un corazón amargado y si yo me someto y si yo me sujeto y empiezo a obedecer a su dirección, a su Santo Espíritu, Él me va a ayudar a resolver mi situación. Él va a tratar conmigo. Él me va a ayudar a sanar y a liberar, a libertar, a ser libre de la amargura de mi corazón. Porque Él es el que me está diciendo, vea, yo le voy a enseñar y le voy a mostrar que usted está amargado, que su corazón está amargado. Y en estas circunstancias, el Espíritu Santo nos muestra que estamos amargados. Y si uno reconoce el diagnóstico, entonces uno se toma el remedio. Si uno se da cuenta que tiene un corazón afectado, entonces empieza a buscar ayuda. Claro, cuando está el diagnóstico en lo médico, es que empiezan a hacer un procedimiento y lo remiten a especialistas. Claro, el que sabe que tiene una enfermedad es aquel que busca la medicina. Entonces, si yo estoy convencido por el Espíritu Santo de pecado y me dice, estás amargado, Cristian, entonces yo voy a buscar ayuda porque yo no quiero amargura en mi vida. Yo no quiero que de alguna manera mi alma se vaya a seguir deteriorando, porque la amargura trae enfermedades, problemas en los huesos, esquizofrenia,
Y son manifestaciones de la amargura, la falta de perdón, problemas en los huesos. Se seca la persona en los huesos, empieza a tener problemas en las articulaciones. Son manifestaciones que trae la amargura, el estado del alma, se manifiesta en el estado del cuerpo, para que lo tengamos en cuenta. Y son cosas que hemos visto y hemos mencionado en enseñanzas atrás. Por eso el proceso de sanidad y liberación es lo primero que Lucas enseña. Siendo médico, Lucas, entendiendo lo médico y científico y entendiendo lo espiritual, él hace una parábola a semejanza de lo que él sabe como médico, lo aplica a lo espiritual para que podamos, el lector del evangelio pueda entender la situación del corazón. Entonces él dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, salvación gratuita, porque los pobres en aquella época no tenían cómo pagar por un cordero que tenían que sacrificar para poder ser justificados. Entonces Dios envió el cordero y pagó la cuenta, por decirlo así. Gratuitamente para todos es la salvación. Hasta los pobres que tienen fe pueden ser salvos, claro que sí. Ya no hay impedimento. Usted dice, me ha enviado a sanar a los quebrantados del corazón. El enfoque de Dios está en la situación del corazón, porque el corazón es el que se pierde o el que se salva. Ese sí permanece para siempre, o sea en condenación, o sea en salvación con Dios. Entonces, el enfoque de la misión de Cristo aquí a la tierra pueda venir a salvar a los pecadores, a salvar el corazón. Entonces es muy importante eso. A pregonar libertad a los cautivos, ya se lo expliqué, vista a los ciegos, luz, que la gente en medio de un mundo en tinieblas. ¿Qué significa en medio de un mundo en tinieblas? Que la gente vive sin Dios y sin ley. Las cosas de Dios no hacen parte de su vida. Las cosas de Dios le parecen religiones. Las cosas de Dios no tienen prioridad en su vida. Ese es el que anda en tinieblas. Anda sin entendimiento, sin entender la palabra, porque la palabra es lámpara, la enseñanza es luz y camino de vida, las instrucciones que nos instruyen. Valga la redundancia, dice el libro de Proverbios. Entonces, ¿qué le quiero decir? Cuando empezamos a aceptar la enseñanza de Dios, Dios empieza a iluminarnos el camino de la sanidad del alma y de la liberación del alma. Dios nos da salvación en el espíritu, que es la justificación. Dios nos da salvación en el alma, que es la santificación, la transformación del alma. Y Dios nos da salvación en el cuerpo, que es la glorificación del cuerpo, la consagración del cuerpo como templo del Espíritu Santo. Su salvación es integral, pero si no la conocemos, no la podemos recibir. Como el que tiene una herencia, tiene muchos bienes que le dejó sus padres, pero como no sabe qué es lo que sus padres tenían, entonces no pide herencia porque no tiene ni idea que es heredero de mucho. Claro, el que no sabe que es heredero no pide nada porque no sabe a qué tiene derecho. Pero el que sabe a qué tiene derecho, el que sabe quién es su padre, sabe los bienes que tiene su padre. Es lo que Dios nos está mostrando. Dios es dueño del mundo entero. Es un padre rico y nos ha venido a dar herencia en Cristo Jesús. Y una de las cosas que Él dejó es la salvación, la sanidad y la liberación, porque es un problema del corazón. Vino a proveer sanidad en el corazón. Entonces, viene a dar vista a los ciegos, entendimiento, luz, comprensión de las escrituras, del camino que lleva a la vida, del camino que lleva al Padre, el camino de la salvación. Entonces empiezan a ver con claridad el camino de la salvación, a hacer luz para el mundo y a ayudar a que la gente conozca de Dios para que se salve, a poner en libertad a los oprimidos. Ahorita se lo estuve mostrando. Aquí les dejo la oración modelo. Daniel hizo una oración de confesión de todo lo que he estado explicando, detalle de un proceso de confesión. Oró por sus antepasados, por él, por el pueblo, por la situación de lo que hacen los príncipes y los reyes. Oró por las autoridades, de todo lo que ellos hicieron, desobedecieron a Dios, vivían sin Dios y sin ley, vivían en promiscuidad, vivían idolatrando, participando de fiestas paganas, vivían en adulterios, en fornicas. Todo eso lo empezó a confesar Daniel. Diferentes situaciones que él pudo identificar e hizo un proceso de confesión. Podemos seguir ese modelo. En la palabra de Dios hay muchos oraciones modelos que nos van a ayudar a confesar cómo hacerlo, cómo lo hicieron gente de testimonio en la palabra de Dios.
Entonces él oró por los pecados de autoridades, reyes, príncipes y padres, sus padres progenitores. Y importante, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Si confesamos nuestros pecados, condición resolutiva, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. El pedir perdón no basta, es por causa de mi admisión de que soy pecador y los detalles de ello, es por mi reconocimiento de mis hechos y de los de mis padres, de los pecados de mis antepasados, es que yo soy perdonado, porque yo confieso, estoy reconociendo, estoy admitiendo, Señor, usted tiene razón, yo soy pecador, yo soy lo uno, yo soy lo otro, hice esto, lo uno y lo otro. Te estás colocando a cuentas con Dios. Dios es fiel y justo para perdonar al que confiesa en detalles. Eso, al que entra en detalle en confesión en la presencia de Dios. Él nos perdona los pecados entonces y nos limpia de toda maldad. Entonces el perdón es consecuencia de la confesión detallada. Claro que si sale de la persona la carga que tenía, la afectación o si estaba ofendido, si saca eso a la presencia de Dios en confesión, que él mismo se pueda oír, entonces Dios le va a dar sanidad. Eso es. Principio bíblico que manejaba el apóstol Pablo. Él exhorta a las personas a hacer todo sin murmuración, es decir, sin reclamos, sin quejas, sin hablar del otro, sin decir mal de sus autoridades, ni discusiones. Haga todo sin eso, nos está diciendo el apóstol Pablo, para que guardemos el corazón. Este es un llamado claro a eliminar el reclamo y la queja de nuestras vidas, reconociendo que son obstáculos para la comunión con Dios y con los demás y podamos vivir en plenitud. Job fue uno de los que se quejó, lo vimos hace 8 días. El pueblo de Israel fueron otros que se quejaron, a pesar de que Dios los había protegido. De todas maneras, ellos se quejaron en el desierto, pero era un proceso de prueba cortico, pero se volvió de 40 años porque ellos se quejaron y desobedecieron a Dios. Pero el plan de Dios era tan solo unos días, pero los llevó allá para probar su corazón. ¿Qué tenía en su corazón? Y ese es lo que distingue el corazón rocoso. Él cuando vienen las pruebas, él va a la iglesia, él recibe, a él lo invitaron a la iglesia y va con gozo. Está contento de que, la palabra, Cristo, y va contento, va emocionada a la iglesia. Pero cuando empieza a pasar el tiempo, ustedes ven que muchas personas ya dejan de ir a la iglesia. B empezó emocionado, pero no permaneció, ya no volvió más. Esas son las personas que el corazón afectado no dejó que la raíz de la palabra echara raíces, profundidad. No pudo porque no tenía humedad. Y eso es lo que nos está mostrando la palabra. Hay gente que no volvió a la iglesia, no pudo permanecer porque tenía un corazón afectado y no trató con esa afectación. Es normal en la vida del que no conoce de Dios que se esté quejando por muchas situaciones que le pasan. Claro, sin Dios y sin ley, su única salida es la expresión de su corazón, la queja, el reclamo, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué a mí? Etc. Entonces eso le pasó a los israelitas y por eso no pasaron la prueba de la obediencia. Y siempre la prueba de Dios será para fe y probar la obediencia, para ver si tu corazón va a obedecer. Claro, entonces la persona, cuando le vino una prueba, estaba en la iglesia emocionado, le vino una prueba para probar su corazón en la obediencia, entonces él lo entendió como que no, este no es el camino y se salió o no volvió. Entonces por lo que le pasó no pudo permanecer. No, mis hermanos, el corazón debe tomar una decisión tan radical que llueva, truena o relampaguee, yo voy a tomar mi decisión en Dios. Esa es la decisión más importante de mi vida. Esa es la decisión más importante, ser radical para seguir a Dios, para amar a Dios, para aprender de Dios nuestro Padre, para seguir su palabra, suceda lo que suceda. Me mostró el camino que es Cristo, yo sigo por ese camino. No desisto, determinarás una cosa y te será firme. Sobre tus caminos resplandecerá luz, tendrás fuerza. Dios respalda al que es determinado en la palabra, al que es determinado en sus caminos. Dios le envía su Espíritu Santo a quien ha decidido
ser procesado y dar fruto para Él. Le va a ayudar a esa persona que le vio fe. Eso es la fe, la convicción, la certeza puesta sobre el corazón, sobre lo que Dios dice a través de su palabra. Entonces, muchas personas se quejaron en el trabajo de las personas, un sentido de insatisfacción donde quiera que van. Entonces, hay que eliminar esa queja, hay que suprimirla ahora que la conocemos y ir a confesarle a Dios que en algún momento nos quejamos y que esa queja proviene de la amargura del corazón, que impide las bendiciones de Dios, que impide el propósito de Dios en uno, porque ya en Cristo todo nos va a ayudar a bien. Entonces son cosas importantes que hay que seguir mirando, hay que seguir escudriñando y que hay que estar estudiando, escuchando enseñanzas, capacitándose. La enseñanza es el escenario más grande que tiene Dios, la enseñanza bíblica, para poder sanar y transformar el corazón humano. Debemos reconocer si en nuestra vida hay falta de perdón hacia nuestros padres por errores de la crianza, porque nació en nosotros actitud constante de reclamo, nuestra queja de las circunstancias de la vida, en el fondo siempre terminan siendo para Dios, porque las autoridades por Dios han sido establecidas. Dios nos asignó unos padres y cuando nos quejamos de los padres estamos diciendo, Dios, te equivocaste. Cuando Dios es un Dios perfecto, Él sabe por qué nos puso nuestros padres, son los mejores para nuestra vida, pero no entendemos porque estamos afectados. Y es lo que le pasó a Adán. Adán se quejó de su mujer cuando al principio la recibió con gozo. Cuando le vio un error, cuando desobedecieron a Dios, empezó a ver los errores en los demás y no los de él. Entonces, son cosas que hay que empezar a identificar. ¿Qué es lo que pasa en nuestra vida? Solo al soltar esos reclamos, ese resentimiento y empezar un proceso de perdón, porque el perdón es un proceso, se puede empezar a experimentar la sanidad y la libertad que Dios tiene para nosotros, la liberación que Dios tiene para nosotros. Jesús fue un hijo obediente. Él se movió en la obediencia. Él es el ejemplo perfecto el cual debemos de seguir. Él es el referente. Mire que él nunca se quejó, de él no encontramos registro en ningún momento de su vida haberse quejado. Él fue angustiado y afligido y no abrió su boca. Mire que él prefería guardar silencio porque estaba haciendo la voluntad de su Padre que está en los cielos. Como cordero fue llevado al matadero. Jesús no reclamó por las injusticias que sufrió, sino que se sometió a la perfecta obediencia. Su vida es el modelo para todos los hijos de Dios. Él es el modelo a seguir. Él es el modelo a seguir, compañeros. El que no se queja, no, le da gloria a Dios. ¿Sabe por qué? Porque atribuye que todo lo que le pasa tiene un propósito en Dios. Señor, ¿qué me vas a enseñar a través de esta situación? ¿Qué me vas a enseñar a través de esto que me pasó? Pero si usted se queja, no pasa la prueba. Su corazón no fue aprobado para seguir adelante en la comunión con Dios. Entonces el reclamo es un obstáculo para conocer a Dios como Padre. Ese es uno de los obstáculos más grandes que hay para ver a Dios como Padre. Claro, como reclamas de tus padres, pensás que Dios también va a ser igual que tus padres, o quizá defectuoso como tus padres. No lo sabemos, no. Dios es un Dios perfecto. Pero si hay reclamos, no podemos conocer ese Dios maravilloso, que es perfecto, que es nuestro Padre. Al quejarnos mostramos una falta de confianza en su provisión, falta de confianza en su protección y falta de confianza en su formación paternal, su dirección y su guía para nuestras vidas. Hay desconfianza. El corazón rocoso desconfía del sistema de Dios, del plan de salvación de Dios. No cree, es incrédulo. Necesitamos reconocer que toda queja al final es contra Dios. Se lo he dicho varias veces porque es importante entender que todo termina siendo dirigido a Dios. Pues hay que cuidar más de lo que decimos. Solamente cuando soltamos los reclamos podemos recibir sanidad y restauración en nuestras vidas. Sigamos el ejemplo de Cristo, quien en perfecta obediencia confió plenamente en su Padre Celestial. Son cosas, compañeros, que hay que meditar. ¿Qué es lo que pasa en nosotros? ¿Qué es lo que estamos viviendo? ¿Cómo estamos viviendo? Pregúntese eso. Si en algún momento usted disfrutó de su esposo, de su esposa, en algún momento se ha quejado,
Si en algún momento estuviste bien en tu relación con tus padres, en algún momento te has quejado de ellos. Si Dios te dio un trabajo y de eso vives, en algún momento te has quejado de ese trabajo, hay que ir a confesar eso a Dios. Hay que írselo a admitir a Dios. Porque cuánta gente no tiene trabajo y no ha podido conseguir trabajo. Y usted lo tiene, yo lo tengo. Entonces más bien yo voy a ser entendido y voy a decir lo que me pasa en mi trabajo, Dios lo está permitiendo. Más bien, en vez de quejarme, más bien le pido a Dios, Dios mío, esto que está pasando, ¿qué me quieres enseñar? ¿Qué me quieres decir? Ah, bueno, en esta circunstancia que estoy ahora, ¿qué quieres que yo aprenda? Cambiemos la queja por la oración. Pídale a Dios que le explique. Pídale a Dios en oración que le enseñe por qué está atravesando eso. Y le aseguro que en esa comunión de fe, porque eso es fe, cuando usted reacciona en oración a decirle, Señor, enséñeme que no entiendo esto que me está pasando, entonces Dios se va a manifestar en su vida. Dios le va a explicar por muchos medios. Dios es todopoderoso para explicarle de mil maneras, con cosas sencillas, con cosas vivenciales. No espere cosas pampanantes, no, Dios es objetivo. Dios es objetivo. Dios le puede hacer que alguien le mande un mensaje, una palabra, alguien que nunca te había escrito, o puedes leer un letrero en algún lado, te pueden dar, mejor dicho, en una placa de un carro. Cuando uno está en comunión con Dios, empiezan a pasar cosas así. Dios te empieza a guiar mensajes, te empieza a hablar a través de personas, gente inusual. Un habitante, un indigente, habitante de calle, te puede dar una palabra de parte de Dios. No menosprecies el instrumento, no menosprecies el instrumento. No, después de que tenga vida, Dios lo va a usar. Vea, hasta los seres humanos que no quisieron dejarse usar por Dios, si Dios tiene que usar animales, usó animales. En el Antiguo Testamento, el profeta no quiso hablar, le llamó la atención a través de un animal. Pero Dios es perfecto, todo lo puede. Cristo decía, si yo no les enseño, si yo no hablo, estas paredes hablarían por mí. A Dios no lo para nadie. Dios está interesado en nuestra salvación, compañeros. Tenemos trabajo, lo disfrutamos. Tenemos familia, la disfrutamos. Tenemos situaciones buenas, las disfrutamos. Riqueza, las disfrutamos. Comemos, lo disfrutamos. Pero siempre acuérdese, todo viene de Dios, al cual hay que agradecer. Hay que ser agradecidos. Cambie la queja, el reclamo por el agradecimiento, por la gratitud. Eso muestra humildad delante de Dios y Dios te va a ayudar a salir de allí donde está. Cambie todo lo que es queja por gratitud. Cámbielo todo por oración, por comunión, por pedirle a Dios que le enseñe a cómo debe vivir, por cuál camino debo de andar, en qué me equivoqué, muéstrame mis errores. Qué bueno pedirle eso a Dios y Dios se lo va a mostrar. Dios me lo ha mostrado a mí. Si hay decisiones que yo tomo, yo llevo las consecuencias. Si yo escojo, tengo que soportar. Si dejo que Dios escoja, lo voy a poder disfrutar. Reciba ese principio. Si yo escojo, lo voy a tener que soportar. Es decir, las consecuencias las voy a tener que soportar. Entonces voy a ir a reconocerle, Dios mío, yo lo escogí. Yo entonces voy a reconocerte eso. Pero la Biblia Sagrada dice que si yo le dejo escoger a él, lo voy a disfrutar. Entonces ahí está el principio. El hombre tiene libertad, sí. El hombre tiene libre albedrío, sí. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El que hace la voluntad de Dios disfruta la vida siempre. El que hace la voluntad de Dios cumple el propósito de Dios. Ahí hay que tomar decisiones, compañeros. O voy a hacer mi voluntad o voy a hacer la voluntad de aquel que me tomó por soldado. Eso yo lo tengo que decidir. Y el soldado como tal sufre penalidades. Él tiene que ser entrenado a través de una enseñanza, de una formación, una disciplina, ¿sí o no? Una semejanza con el ejército. Siempre que se entra a un batallón, empiezan reglas, empiezan la corrección, la formación, el molde, a formarte, a formar un molde. Dios también es un padre que disciplina.
Entonces hay que saber todas estas cosas por la palabra, es lo que nos permite ser entendidos en todas las situaciones de la vida. Me está pasando algo por esto. Ah, bueno, me pasó algo grave. Tengo un llamado de Dios y todas las cosas me ayudan a bien. Si soy obediente y amo a Dios, todo, todo, hasta lo que me parece que es malo, todo Dios lo va a usar para bien. Dios lo va a transformar para tu bien y para mi bien, para bienestar. Dios siempre tiene buenas intenciones. Él le dice a la gente en la palabra, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Él todo lo supeditó a la obediencia del alma, a la sanidad del alma, a la liberación del alma. Hay prosperidad en todas las cosas, siempre y cuando yo sea obediente, siempre y cuando yo trabaje en mi alma, en mi corazón, con Él, claro. Es que de ahí depende la salud. Si hay un alma sana, hay un corazón sano, hay un cuerpo sano, perdón. Lo que pasa en tu interior sale en el exterior. Si hay un alma, un corazón sano, hay un cuerpo sano. Si hay paz interior, tu cuerpo tiene paz. Si hay salud en tu alma, en tu corazón, hay salud en el cuerpo. Todo lo que pasa en el alma siempre sale a través del cuerpo. Entonces tengamos en cuenta eso. Aún las dolencias que tenga, la ansiedad, la depresión, detéctela, trabaje en su alma, trabajemos, busque ayuda, busque un consejero en una congregación, búsquenos, para eso estamos. Nosotros trabajamos con gente en eso, en la congregación. Busque ayuda, mi hermano, mi hermana, no se quede sola. Dios habla de un vendaje, ¿sí? Él siempre habla de que Él venda las heridas. Siempre hay alguien que nos venda. Uno mismo muchas veces no se puede vendar porque está afectado. Si usted tiene el brazo afectado o los brazos afectados, siempre Dios permite que haya un profesional dedicado a vendar. Esos son los consejeros, los que tienen los dones de discernimiento, de palabra de ciencia, de sabiduría, que te van a guiar por el camino de la confesión. No que le cuentes tus pecados a la gente, no podemos hacer eso, los pecados los confesamos delante de Dios, pero sí podemos buscar ayuda para ser orientados en la palabra. Vea, métase por aquí, por este pasaje, nos muestra, confiese todo lo que hizo por el lado de su papá, por el lado de su mamá, le muestra la palabra, 3 y 4 generaciones atrás, le muestran por Éxodo. Si me hago entender, le van a mostrar el fundamento bíblico para que usted pueda hacer una confesión alineada a lo que Dios establece en la palabra. Entonces, todo eso, compañeros, quería compartirles hoy. Trabajemos en nuestros procesos. Ese es nuestro ministerio. Que usted conozca la palabra para que la palabra le muestre su estado, me muestre mi estado y podamos empezar el proceso de sanidad. Podamos empezar el proceso de ser libres. Ese proceso, todo persona, indistintamente la religión, la raza, el extracto, tiene que pasar por un proceso de sanidad y liberación. Toda persona ha sido afectada. Toda persona, Dios la diseñó para que viva sus procesos. Por eso dejó la palabra, por eso dejó las instrucciones, las enseñanzas. Las personas con dones, con talentos, con fruto que están dando para servir a los demás. Eso es lo que quería compartirles. Muchas gracias a todos por su tiempo, por estar hoy allí. Que Dios les siga bendiciendo, les siga abriendo el entendimiento para que comprenda cada día más a las Escrituras y puedan conocer a Dios como Padre en toda la manera, toda la forma que Él nos muestra a través de la Biblia. Nos vemos dentro de 8 días, si Dios lo permite. Si por ahí está la compañera Rosa, que por favor nos despida en oración, se lo agradezco mucho. Gracias a todos, bendiciones, les sean multiplicadas a todos en Cristo Jesús. Hermana Rosa, ¿estás por allí? Amén, amén. Padre, en esta noche te damos gracias, Dios, por estos momentos hermosos que tú nos has regalado, Señor. Qué bendición, Padre, todo lo que tú nos das, Señor. Gracias, precioso amado Rey, por todas las enseñanzas que nos han dado, Señor. Oro por cada uno de los hermanos, Señor, que están dispuestos, Señor,
allí estar presente en esta reunión hermosa que tú nos has regalado. Bendecimos la vida del hermano Cristian, Señor. Yo te pido por la vida de él, que lo bendigas, que cada día, Señor, lo llene de sabiduría, que seas tú guardándolo de su entrar y su salir, a su familia, precioso Rey, a todas las personas, Señor, que están aquí, Señor, reunidas en estos momentos. Te pido, Señor, que los bendiga, a sus familias, a sus hijos, precioso Rey. Padre, te damos gracias, Dios. Gracias, Señor. Te pedimos, precioso amado Rey, que seas tú, precioso Dios, quitando, Señor, sanando toda herida de nuestro corazón, de nuestra alma, que seas tú libertándonos, Señor, nuestra alma, precioso Dios, quitando todo pecado oculto que tengamos, precioso Dios. Gracias, Señor, por estas enseñanzas, precioso Dios, que realmente, Padre, tú eres maravilloso, Señor. Cada día nos sorprende más y más con tus cosas hermosas, Señor. Para mí es una bendición muy grande, Señor, escuchar siempre tu palabra, precioso Dios, Padre. Gracias, Señor. Oramos por las personas, Señor, que en estos momentos, Señor, han conocido la palabra y se han retirado de los caminos de Dios, precioso Dios. Te pedimos por esas personas, Señor, que sea, Padre, tú colocándoles un oído sensibles, un corazón sensible a tu palabra, precioso Dios, Padre. Gracias, Señor, precioso Dios, por las bendiciones, por su amor, por amarnos tanto, Señor. No tenemos palabras, Señor, para decirte, Señor, lo hermoso que eres con nosotros, Señor, precioso Padre. Bendice, Señor, la fundación. Te pedimos por la fundación, que seas tú, precioso Dios, dándonos, Señor, las bendiciones, Señor, para apoyar, Padre, la fundación, precioso Dios. Tú nos darás la provisión, Señor, a cada uno de nosotros, Padre. Bendice, precioso Dios, a todos los ancianos, los abuelitos, Padre, que necesitan, Señor, de ti, precioso Dios. Oramos por ellos, precioso Dios, que seas tú, Padre, guardándolos, precioso, amado Rey, Padre. Gracias, Señor, gracias por esta tarde, Señor, por esta noche, precioso Dios. Gracias, amado Rey. A todos los hermanos, que Dios los bendiga, que Dios los guarde, que siempre, siempre Dios esté a nuestro lado, a sus familias, precioso Dios. Gracias, Señor. Bendice a cada hermano, precioso Dios. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga a todos, que Dios los guarde. Una feliz noche. Amén. Muchísimas Muchas gracias. gracias. Bendiciones para todos.